Buen día, estimados estudiantes del programa académico preparatorio PAP. El día de hoy vamos a trabajar el tema operaciones con polinomios. Y vamos a iniciar hablando de lo que es la suma de polinomios. La suma de polinomios, al igual que la reducción de términos, es una operación que consiste en que vamos a expresar en una sola cantidad dos o más polinomios. Pero para sumarlos, nosotros vamos a sumar únicamente la parte numérica de los términos semejantes, que tengan dos o más polinomios. Y vamos a aclarar que la letra con su exponente solo la vamos a copiar. Empecemos con un ejemplo que se hace utilizando el método de paréntesis. En el método de paréntesis, ustedes agrupan las cantidades de acuerdo a los términos semejantes. Por ejemplo, 3x al cubo es un término en el cual no aparece otro que tenga x al cubo. Entonces, es único, término 3x al cubo. Pero 5x cuadrado es semejante con más x cuadrado. Entonces, los vamos a agrupar en un solo paréntesis. Luego encontramos también menos 4x con más 5x. Estos dos son semejantes, tienen la misma letra con el mismo exponente y lo agrupamos en un solo término. Y por último, más 5 y menos 2, que conocemos con el nombre de términos independientes o cantidades constantes. Entonces procedemos 3x al cubo, como no tiene semejante, solo se copia. Pero menos 5x cuadrado y más x, estos son signos contrarios, se restan. Y se copia el signo que tiene el mayor, que es menos. Nos queda menos 4x cuadrado. Menos 4x más 5x, eso va a dar más x. Y por último, 5 menos 2 nos va a dar más 3. Nuestra respuesta entonces por método de paréntesis para la primera operación. Segundo ejemplo, quiero sumar x a la 4 menos x cuadrado más 3x menos 7, que es un polinomio. Lo vamos a sumar con 8x a la 4 menos 3x cuadrado más 3x menos 6. Entonces nuevamente vamos a agrupar los términos que sean semejantes. Y ahora encontramos que x a la 4 es semejante con 8x a la 4. Y los ubicamos en un solo paréntesis. También encontramos que x cuadrado es semejante con menos 3x cuadrado. Entonces se agrupan en un solo paréntesis. Más 3x con más 3x. Y por último, menos 7 con menos 6. Las cantidades constantes o términos independientes. Procedemos a operar cada paréntesis de acuerdo a la agrupación que hicimos de términos semejantes. Este tiene un 1 aquí. No aparece, pero asumimos que es un 1. 1 más 8. Y 1 más 8 nos da 9x a la 4. Menos x cuadrado y menos 3x cuadrado se suman. Signos iguales se suman. Se copia el signo que tienen, que es menos 4x cuadrado. Luego más 3x y más 3x nos van a dar más 6x. Y por último, menos 7 menos 6. Menos 7 menos 6 da menos 13. Entonces tenemos segundo ejemplo por método de paréntesis. Pero ahora veamos por el método de columnas. El método de columnas, lo que hacemos es ubicar los términos uno por uno y teniendo cuidado que quede término semejante debajo de término semejante. Es decir, que tengan la misma letra y el mismo exponente. La misma letra y el mismo exponente. No puedo ubicar aquí debajo de menos 5x cuadrado. No puedo colocar un término que tenga x a la 1. Porque entonces ya no se podrían sumar, no serían semejantes. Y aquí menos 4x más 5x sí son términos semejantes. Por último se ubican los independientes, entonces
Se ubica término semejante debajo de término semejante y procedemos a hacer la operación. Como más 3x no tiene con quién sumarse, se baja directamente el término, 3x cubo. Menos 5x cuadrado y más x se restan y nos queda menos 4x cuadrado. Menos 4x y más 5, signos contrarios se restan y queda el signo del mayor, que es positivo, y nos queda más x. Luego tenemos más 5 menos 2 que se restan y queda más 3. Veamos otro ejemplo, siempre por el método de columnas. Ubico el polinomio x a la 4 menos x cuadrado más 3x menos 7 y debajo 8x a la 4, término semejante debajo del término semejante, menos x cuadrado y debajo de él menos 3x cuadrado, más 3x debajo de más 3x, y el término constante menos 6 debajo del término constante menos 7. Operamos, aquí hay un 1, sumado con el 8 nos da 9. Aquí tenemos menos 1 y menos 3, signos iguales se suman y nos da menos 4x cuadrado. Luego más 3x y más 3x va a dar más 6x. Menos 7 y menos 6 da menos 13. Esto es suma de polinomios usando método de paréntesis y método de columnas. Ahora veamos la siguiente operación. La resta de polinomios. Para restar polinomios, primero se deben extraer las cantidades de los paréntesis de la siguiente manera. Si le precede un signo positivo, los términos salen con su signo. Si al paréntesis le precede un negativo, los términos cambian de signo. Y luego procedemos a efectuar la reducción de los términos semejantes. Algo importante que debemos aclarar antes es de que en la resta de polinomios debemos reconocer quién es el minuendo y quién es el sustraendo. El minuendo se escribe de primero y luego, separado por el signo menos, debemos escribir el sustraendo. Por ejemplo, si usamos método de paréntesis, aquí tenemos el minuendo escrito dentro del paréntesis y luego, separado por signo menos, aparece el sustraendo. Vamos a extraer las cantidades y como al minuendo le precede un signo positivo, entonces las cantidades más 3x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 2 salen con su signo. El signo que tienen es positivo. Entonces, más 3x cubo. Como menos 4x cuadrado tiene negativo, sale con su signo menos 4x cuadrado. Lo mismo sucede con más 5x. Positivo sale con positivo. Y menos 2 sale como menos 2. Sin embargo, como al sustraendo le precede un negativo, las cantidades que están adentro, más 2x cubo, más 7x cuadrado, menos 8x y más 3, van a salir con el signo cambiado. Y efectivamente, después de haber eliminado el paréntesis, aquí observamos menos 2x cubo, menos 7x cuadrado, más 8x menos 3. Cambiaron de signo. Y lo que nos queda ahora es una operación que es una reducción de términos semejantes. En esta operación reducción de términos semejantes, debo buscar 3x cubo es semejante con menos 2x cubo. Y entonces 3 menos 2 me va a dar el resultado que es x al cubo. Continúo con menos 4x cuadrado y menos 7x cuadrado. Menos 4 menos 7 son signos iguales, se suman. Y eso nos va a dar menos 11x cuadrado. Seguimos con más 5x. Se reduce con más 8x. Y eso nos da como respuesta 13x. Por último, menos 2
con menos 3, signos iguales se suman y nos da menos 5. De esa forma entonces hemos obtenido la respuesta para nuestra primera operación de resta de polinomios. Ahora usemos el método de columna. Se ubican los polinomios, hemos ubicado aquí 3x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 2, y a continuación el segundo polinomio, siempre con el cuidado que se ubica término semejante debajo de término semejante. Y entonces procedemos a restar en columna. 3 menos 2, y eso nos da un resultado de x cubo. Menos 4x cuadrado menos 7x cuadrado, eso nos da un resultado de menos 11x cuadrado. Más 5 y más 8 nos da más 13x. Y menos 2 menos 3 nos da menos 5. Veamos la multiplicación de polinomios. Debemos decir que para realizar esta operación se necesita aplicar ciertas reglas de exponentes y propiedades de los números reales. Y debemos definir también 3 casos de la operación de polinomios, los cuales vamos a ir reconociendo de acuerdo al número de términos que tiene la operación. Por ejemplo, aquí tengo 4x cubo es un monomio y 5x a la 5 es un monomio. Entonces voy a hacer la operación monomio por monomio y empiezo multiplicando los números. 4 por 5. 4 por 5 me da 20. Pero ahora las literales x, que es la única literal, se copian. Pero voy a sumar los exponentes. 3 más 5, 8. Entonces, en la multiplicación de polinomios, se multiplican los coeficientes o parte numérica. 4 por 5, 20. Se copia la literal en este ejemplo es x, y los exponentes, que son 3 y 5, se deben sumar para que me dé el número 8. Pasemos a ver el otro ejemplo. Siempre es un monomio por un monomio. Lo único que ahora vean, le aparece un negativo. Y entonces debo multiplicar menos 5 por 8. Y menos 5 por 8 me da menos 40. Copio las literales m y n. Se copian en la respuesta m y n. Pero los exponentes 2 más 4 se suman y me da 6. 3 más 5 se suman y eso me va a dar 8. Entonces de esa forma hemos obtenido el resultado para menos 5 por 8. Menos 5 por 8 menos 40. M a la 6, n a la 8. Veamos otro ejemplo. Primero analicemos cuántos términos tiene cada paréntesis. Aquí aparecen un término, ¿sí? Es un monomio. Mientras que en este otro paréntesis aparece 1, 2 y 3 términos. Eso es un polinomio. Se multiplica el monomio 3x cuadrado y a la 3 por cada uno de los términos del segundo polinomio. 4x al cubo y cuadrado menos 8xy más 5. Y entonces tenemos 3 por 4, eso nos da 12. Copio las letras x cuadrado y cubo, ¿sí? Y x cubo. Entonces nos va a dar x a la 5 y a la 5. Porque debemos sumar los exponentes que tiene cada literal. Ahora multiplicamos 3 por menos 8. Entonces 3 por menos 8 nos da menos 24. Y como las literales son x, y, se suman sus exponentes. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. El último es 3 por 5. Y eso nos da 15.
Pero noten que las literales x cuadrado y cubo solo aparecen en el coeficiente 3, porque el número 5, que es el término independiente, no tiene literales. Entonces solo copio x cuadrado y cubo para la respuesta. Y hemos así multiplicado una cantidad que es un monomio multiplicado por un polinomio. Otro ejemplo, tenemos aquí nuestro monomio, porque solo tiene un término, 5m al cubo n a la 5, el cual debemos multiplicar por 8m a la 3 n cuadrado menos 4m cuadrado n más 4. Entonces debemos tener cuidado en proceder a multiplicar cada término del monomio por cada término del polinomio. Multipliquemos 5 por 8, eso nos da 40. Y ahora las letras m a la 3 y m a la 3 nos da m a la 6. N a la 5 y n a la 2, eso nos va a dar n a la 7. Ahora el que sigue es 5 por menos 4. 5 por menos 4 nos da menos 20. M a la 5 y n a la 6, porque esta n tiene 5 y esta n tiene 1. Entonces como respuesta es n a la 6. Y el último es 5 por 4. 5 por 4, 20. Y nuevamente el único que tiene literales es m a la 3, n a la 5. Y entonces se copian las literales. Y tenemos el segundo ejemplo de monomio por polinomio. Sin embargo, ahora analicemos nuestro ejemplo número 5. ¿Qué sucede en el ejemplo 5? Aquí aparecen 1, 2 términos en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis aparece 1 y 2 términos. Entonces debo multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Y empiezo multiplicando 2 por 5. Y eso da 10. Copio la letra x y sumo los exponentes. Entonces nos va a dar x a la 5. Ahora multiplico 2 por 6. Y 2 por 6 me va a dar 12. X a la 3 y y cuadrado solo se copian con su exponente y tenemos x a la 3 y cuadrado. Y ahora procedemos a multiplicar menos 4y por 5. Menos por más da menos y entonces tenemos 20. Y copio en el orden del abecedario x cuadrado y. Menos 4y por menos 6y. Menos por menos aquí me va a dar más y al cubo. Porque esta letra y tiene exponente 1 y esta tiene 2. Se suman los exponentes. Entonces aparece el caso de multiplicación de polinomio por polinomio. Veamos ciertos productos que son especiales. Estos productos se llaman productos notables. Son productos notables porque nosotros vamos a reconocer la forma. Por ejemplo, esta primera forma es la forma que llamamos a más b al cuadrado. Como es una suma y lo estamos elevando al cuadrado, se conoce como cuadrado de la suma de un binomio. El exponente 2 indica que debo multiplicar la base por ella misma 2 veces. Es decir, tengo a más b por a más b. Y si hago a más b por a más b, al final cuando hacemos la reducción de los términos nos va a quedar a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Entonces, esto se lee el primero elevado al cuadrado, este que aparece aquí es el primero, lo elevo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Por eso aquí se lee 2a por b, el doble del primero por el segundo, más
el segundo, este es el segundo término del paréntesis, elevado al cuadrado. Algo importante es que cuando aquí aparece signo más, en el resultado todos los signos son positivos, todos los signos que aparecen. Un ejemplo más concreto es x más 5 al cuadrado. X más 5 al cuadrado, nosotros decimos este primer término elevado al cuadrado. Aquí aparece elevado al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Entonces si duplicamos 5x nos va a dar 10x. Y el segundo elevado al cuadrado sería 25. Otro ejemplo es 8x más 3 elevado al cuadrado. Debo tener cuidado en que elevo el primero al cuadrado, es decir, 8x por 8x. Y 8x por 8x nos da 64x cuadrado. Más, si multiplico 8 por 3, me da 24. 24x. El doble de 24x va a ser 48x. Y por último, más 3 elevado al cuadrado es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Pasemos ahora a ver qué sucede cuando el signo que separa al binomio es un signo negativo. A esto se le llama cuadrado de la resta de un binomio. Y el cuadrado de la resta de un binomio, el resultado es el primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Un ejemplo práctico aquí sería 5 menos 8y elevado al cuadrado. El primero elevado al cuadrado es 5 por 5, lo cual me da 25, menos el doble del primero por el segundo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 8. Eso nos da 40. El doble de 40 es 80. Y copiamos la literal, que es la letra griega, y. Más 8y al cuadrado. 8 por 8, 64. Y y por y es y elevado al cuadrado. Noten que son notables estos productos porque no tenemos necesidad de hacer la multiplicación. Simplemente con habernos aprendido que el primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y aplicándolo a los problemas que aparecen de productos que son similares. Por ejemplo, este, 4x cubo menos 3 elevado al cuadrado. Es una resta de dos cantidades que se están elevando al cuadrado. Esa resta de dos cantidades que se elevan al cuadrado es el que conocemos como cuadrado de la resta de un binomio y que tiene la forma a menos b al cuadrado. Como tiene la forma a menos b al cuadrado, hacemos el primero al cuadrado, 4x cubo por 4x cubo, es decir, 4 por 4, 16. Y x cubo por x cubo, eso nos da x a la 6, menos el doble del primero por el segundo. Multiplico 4 por 3, 12. Y a eso le saco el doble. 12 por 2 nos va a dar 24. Y copio solo la letra x al cubo. Ahora 3 por 3, eso va a ser 9. Otro producto notable, suma por la diferencia. Porque estoy multiplicando dos cantidades donde primero aparece la suma y luego la misma cantidad, solo que con el signo menos. Se llama suma por diferencia. Si hiciéramos la operación, tendríamos que multiplicar a por a, que nos da a cuadrado. A por menos b, ¿sí?, que nos daría menos a por b. Multiplicamos la letra b. Y entonces al multiplicar la letra b, tendríamos b por a, que nos daría más a por b.
y más b por menos b, que nos da menos b cuadrado. Pero sucede que hay que hacer una reducción de términos. Entonces, al hacer la reducción de términos, este término a por b es el mismo que menos a por b. Están escritos en diferente orden, pero son semejantes, tienen las mismas letras, tienen los mismos exponentes. Y recordemos que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, como este es positivo y este es negativo, se cancelan y nos queda como respuesta a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿cuál es la regla para este? Que cuando tenemos la suma por la diferencia, entonces debemos decir, donde hay diferencia, donde está el signo menos, en ese paréntesis, el primero, que es la a, elevado al cuadrado, menos el segundo, que es la letra b, elevado al cuadrado. En la suma por la diferencia, donde hay resta, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Veamos unos ejemplos. Tenemos 3x más 5, multiplicado por 3x menos 5. Entonces decimos, ¿dónde está la diferencia? Aquí, ¿verdad? En este paréntesis. El primero elevado al cuadrado, 9x cuadrado, menos el segundo elevado al cuadrado, 5 por 5, nos da 25. Veamos la multiplicación número 2, siempre de suma por diferencia. Solo que notemos que tenemos 7x menos 4 y 7x más 4. ¿Dónde está la diferencia? Ahora aparece aquí, en el primer paréntesis. Ahí aparece la diferencia. Entonces, en este paréntesis debo decir, el primero, 7x elevado al cuadrado, nos da 49x cuadrado. Y el segundo, menos 4 elevado al cuadrado nos da 16. Entonces, en la multiplicación de la suma por la diferencia, donde hay diferencia, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ese es el producto notable, suma por diferencia. Veamos otros ejemplos. 2x más 3y por 2x menos 3y. ¿Dónde hay diferencia? En este paréntesis, este segundo paréntesis. El primero al cuadrado, 4x cuadrado, menos el segundo al cuadrado. 3y por 3y, 9y cuadrado. Y el otro ejemplo, 3 al cubo menos 4b cuadrado por 3 al cubo más 4b cuadrado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia aparece aquí. Entonces decimos el primero elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Pero al cubo elevado al cuadrado es a cubo por a cubo. Y a cubo por a cubo se suman los exponentes y nos da a elevado a la 6. El segundo es 4b cuadrado. Por 4b cuadrado entonces nos va a dar 16b elevado a la 4. Ahora pasemos a ver cubo de la suma de un binomio. En el cubo de la suma de un binomio vamos a encontrar las dos cantidades a más b, solo que ahora observen, aquí aparece un exponente 3, a más b al cubo. Entonces, para a más b al cubo vamos a aprender que es a al cubo, es decir, el primero elevado al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Recuerden que el primero es este que aparece aquí en el paréntesis, es la a, y el segundo término es la b. Entonces, la forma a más b al cubo tiene como respuesta estos cuatro términos, el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado,
más el segundo elevado al cubo. Entonces un ejemplo que nosotros vamos a trabajar ahorita va a ser el número 1 que tenemos ahí en la pantalla, que es 2x más 5 elevado al cubo. 2x más 5 elevado al cubo. Entonces, viendo el planteamiento que habíamos hecho para el modelo de a más b al cubo, sería el primero elevado al cubo. ¿Quién es el primero? Es 2x. Si 2x lo elevo al cubo, sería 2x por 2x por 2x. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y como la x se repite 3 veces, entonces al sumar los exponentes obtenemos un exponente 3. Más, decíamos, 3 veces el primero al cuadrado. Entonces estoy elevando el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y el segundo elevado al cubo. 5 al cubo quiere decir 5 por 5 por 5. Por esa razón lo escribimos aquí de una vez, 125. Efectuemos las multiplicaciones que quedaron aquí arriba indicadas. Teníamos 8x al cubo más, como 2x es el primero que se eleva al cuadrado, eso nos da 4x cuadrado, multiplicado por 5. Luego 3 por 2x, ¿y qué hacemos con este 5? Este 5 lo elevamos al cuadrado y nos da 25. Ahora hagamos las operaciones. 8x cubo, 3 por 4, 12 y 12 por 5, 60x cuadrado. 3 por 2, 6 y 6 por 25. Multipliquemos 6 por 25 y eso nos va a dar 150. Otra forma es multiplicar 25 por 2, que es 50, y 50 por 3, que serían 150x, más 125. Entonces tenemos la respuesta sin necesidad de efectuar la multiplicación, porque hubiéramos tenido que multiplicar a más b por él mismo 3 veces. Y la forma a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo nos permite, sin necesidad de estar haciendo la multiplicación, obtener la respectiva respuesta. Veamos este otro ejemplo. 2x más 4, que está elevado al cubo. Como decíamos que es el primero al cubo, entonces lo multiplicamos, debemos hacer la operación mentalmente. 2 por 2 por 2 y eso nos da 8x cubo. Más, recuerdan, era el triple del primero al cuadrado por el segundo. Entonces, como un consejo, primero en su mente eleven 2x al cuadrado y eso nos va a dar 4. 4, multiplíquenlo por el 4 que aparece aquí y eso nos da 16. Y 16 por el triple, es decir, por 3. Y eso da como respuesta 48. ¿Y qué pasó con la letra? Como la letra X la elevamos al cuadrado y aquí el 4 no tiene otra letra, entonces nos queda la X al cuadrado. Para el tercer término, hacemos el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces nuevamente, consejo, eleven 4 al cuadrado. Así eso les va a dar 16. Ese 16 lo multiplican por el 2x, que es 32, y eso por el 3, que es el triple. Entonces 32 por 3 nos da como respuesta 96x. ¿Por qué la x quedó con exponente 1? Porque recuerden que para obtener el tercer término es el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y el segundo era el 4, no tiene letras. Entonces no elevamos este en ningún momento, se elevó al cuadrado. Entonces solo se copió la letra X. Y para el último término, este 4 se eleva al cubo. Es decir, 4 por 4 por 4. Y eso nos da 64. Entonces, de esa manera es como se obtiene la respuesta. Primero elevado al cubo, 8x cubo. Triple del primero al cuadrado por el segundo, 48x cuadrado.
triple del primero por el segundo al cuadrado, 96x. Y triple del segundo elevado al cubo, eso es 64. Diferencia de un binomio al cubo, es decir, cuando aparece signo negativo. A menos b, solo que elevado al cubo. Nuevamente es la misma expresión. Lo único que va a cambiar son los signos, porque en esta expresión los signos deben ir alternándose, primero positivo, luego negativo, positivo y negativo, es decir, más, menos, más y menos. Entonces cada vez que veamos una forma a menos b al cubo, como aquí tiene un signo menos, debemos tener cuidado en que ese signo menos nos indica que se van a alternar a la hora de resolver el problema. Y efectivamente aquí vamos a tener ahorita el ejemplo en el cual observamos 2m al cuadrado n menos 3 elevado al cubo. Es decir, es la diferencia de un binomio elevado al cubo. Va a tener 4 términos. Es decir, el primero elevado al cubo. 8m a la 6 n cuadrado. Menos el triple del primero al cuadrado por el segundo. Entonces nuevamente, el primero al cuadrado me va a dar 4. 4 por 3, 12. Y ese 12 lo multiplico por 3. Entonces observen, aquí tenemos 36. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Elevamos el segundo al cuadrado, que es 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Y el triple de 18, entonces eso nos va a dar 54. Como este número 3 no tiene letras, entonces solo se copian las letras m cuadrado, n. Y por último, para el último término es 3, que es el segundo término al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. Ejemplo número 2. X menos y cuadrado elevado al cubo. Vamos a obtener 4 términos. 4 términos. Entonces hago el primero elevado al cubo, x al cubo, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo. Triple del primero al cuadrado por el segundo. Noten que el segundo tiene y cuadrado, pero el primero es por definición al multiplicar 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Ahora vamos a hacer el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y como este es y cuadrado, nos va a salir y elevado a la 4. Veamos el orden que van los signos. Más, menos, más. Y para nuestro último término nos va a salir signo menos. Y cuadrado elevado al cubo. Quiere decir y cuadrado por y cuadrado por y cuadrado. Entonces se suman los exponentes 3 veces. Y eso nos da 6. Pasemos ahora a ver la otra operación de polinomios. La división de polinomios. En la división de polinomios tenemos que tener cuidado en colocar el dividendo, que es el que está aquí adentro, dentro de su signo. Luego está el divisor, x más 2, y entonces vamos a ir obteniendo el resultado que se llama cociente. Este es el resultado cociente. Y por último nos queda un residuo. Entonces, veamos el proceso que vamos a realizar. Para poder hacer una división de polinomios, debemos colocar el dividendo dentro del símbolo de división, en forma descendente, de acuerdo a los exponentes que se tienen. Si alguna potencia no aparece, se agrega con coeficiente 0. Y entonces habría que hacer dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Veamos entonces aquí.
Tenemos este es el primer término del dividendo, que vamos a dividir dentro del primero del divisor. 5x cubo dentro de x. Eso nos da 5x cuadrado. 5x cuadrado lo multiplico por 5x y me da 5x al cubo porque estoy sumando los exponentes. Sin embargo, le debo cambiar el signo, porque al ubicar aquí abajo estos términos, el resultado va a ser que esto se convierte en un sustraendo. Y recuerdan el método de columnas, decíamos que le debemos cambiar el signo al sustraendo. Entonces, aunque aquí 5 por x me da positivo, aquí este va a ser negativo. Aunque 5 por 2 me da más 10, entonces aquí debemos cambiarle a menos. Y operamos 5 menos 5 da 0. Y aquí 0 menos 10, voy a copiar el menos 10. Bajamos más 6x. Y nuevamente se repiten los pasos. Veamos nuevamente cuáles son los pasos de la división. Colocar el dividendo dentro del símbolo de división en forma descendente de acuerdo con los exponentes. Si alguna potencia no aparece, se agrega con coeficiente 0. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente, que es lo que acabamos de hacer. 5x cubo dentro de x nos va a dar 5x cuadrado. Este es el primer término que hemos obtenido del cociente. Luego sigamos viendo aquí que debemos multiplicar el término del cociente por cada uno de los términos del divisor, que es lo que ya hemos efectuado. Por ejemplo, decíamos 5x cuadrado por x nos da 5x al cubo. Y 5x cuadrado por 2 nos va a dar 10x cuadrado. Ahora restamos y aquí nos queda 0. 0 menos 10 nos da menos 10 y bajo el más 6. Veamos nuevamente entonces en nuestro proceso. Se resta el dividendo menos el polinomio, el cual se obtuvo al multiplicar en el paso número 4, ¿verdad? Entonces se obtiene un resultado. Ese resultado, observen aquí, 10x cuadrado más 6x, es el nuevo polinomio, el cual debemos dividir aquí por x más 2. Se repiten los pasos, es decir, menos 10x cuadrado se repite cuando se divide dentro de x, que es el primero del divisor. Menos 10x cuadrado dividido x, menos dentro de más da menos, y ahí obtengo 10x. Menos por más da menos, pero acuérdense que le cambio a más, y entonces eso me permite restarlos y da 0. Menos 10x por 2, menos por más da menos, pero le cambio a 20, a positivo, ¿verdad? Positivo 20. Entonces aquí estos dos se suman y me da 26x y bajo el 8 más 8. Se repite el proceso, 26x dentro de x, me queda solo 26 y entonces multiplico 26 por x, queda más 26, pero le cambio el signo a menos. Y 26 por 2 me va a dar 52, positivo, pero nuevamente le debo cambiar de signo. Se cancelan los 26 y más 8 menos 52 se restan y me va a dar menos 44, que es el residuo. Por supuesto, revisando nuevamente el procedimiento, nos dice que en esta última parte debemos repetir los pasos 3, 4 y 5 para poder efectuar estas operaciones. Estimados alumnos, en la parte superior de su pantalla está la barra de herramientas. En herramientas, por favor,
denle la última opción, la cual es video a pantalla completa, porque sucede que en este momento les voy a volver a explicar el proceso de la división para que quede un poco más claro. Entonces, por favor, me acompañan de este lado. Vamos a colocar el dividendo y el respectivo divisor. Entonces noten que hemos colocado aquí 5x al cubo más, como no había un exponente que fuera un coeficiente que tuviera el x cuadrado, entonces tenemos 0 más 6x más 8. Y el divisor es x más 2. Entonces vamos a hacer la división de 5x al cubo dentro de x, porque es lo primero que tenemos que hacer. Se divide el primero del dividendo dentro del primero del divisor. Y el primero del dividendo dentro del primero del divisor nos da como resultado 5. Solo que nos da un 5x cuadrado. Porque cuando yo estoy dividiendo 3, se resta con el 1 que aparece aquí. Y entonces por esa razón aparece un exponente 2. Y este es el primer cociente obtenido. Ese primer cociente obtenido se debe multiplicar por x y por 2. Y vamos a proceder a multiplicar. 5x cuadrado por x. Recordamos en la multiplicación, monomio por monomio. 5 por 1, 5. Y x cuadrado y x, eso nos va a dar una suma de exponentes, que va a ser 5x al cubo. Y entonces la vamos a colocar aquí. Como más 5x cuadrado por más x es positivo, entonces más por más da más, pero recuerdan que les debo cambiar el signo. Entonces aquí tengo menos 5x cubo. Ahora multiplico 5x cuadrado por 2 y entonces eso nos va a dar 10. Pero le cambio el signo y entonces me queda menos 10x cuadrado. Y debo restar estas cantidades. Más 5 y menos 5 me va a dar 0. Pero 0 y menos 10, entonces eso me va a dar menos 10x cuadrado y bajo el 6. Entonces menos 10x cuadrado y más 6. Colocamos ahora nuestra respuesta. Y es donde nuevamente esta cantidad se convierte en nuestro dividendo. El primero del dividendo dentro de el primero del divisor. Entonces el primero del dividendo es menos 10x cuadrado dentro de x menos dentro de más. Aquí nuestra respuesta nos va a salir menos 10x. Entonces menos 10x sería esta. El nuevo cociente obtenido. El nuevo cociente obtenido, menos 10x, lo multiplico por x y por 2. Y entonces tengo menos por más, que me va a dar menos. Pero recuerden que le debo cambiar el signo. Y entonces el signo de este va a ser más 10x cuadrado. Y cuando hago menos 10 por 2, menos por más, da menos, pero le cambio el signo a 20. Entonces vamos a colocar las respectivas respuestas. Aquí me va a quedar más 10x cuadrado y luego vamos a tener más 20. Pero menos 10x cuadrado más 10x cuadrado, esos dos se van a cancelar y me va a quedar 0. Y más 6 más 20 se suman y me da 26.
y debo bajar el número 8. Entonces, aquí quedaría con el nuevo dividendo, nos va a quedar 26x más 8, que se convierte en la expresión que se debe dividir dentro de x más 2. Entonces, el primero del dividendo es 26x dividido x. Se cancela la letra x porque los exponentes se restan. 1 menos 1, 0. Y solo me queda el número 26. Entonces, en nuestra respuesta tenemos 5x cuadrado menos 10x más 26. El cociente obtenido, 26. Ahora multiplicamos más 26 por x y entonces eso le cambiamos de signo. Nos va a quedar menos 26. Menos 26 sería la cantidad que obtenemos aquí. Y luego 26 por 2, eso nos va a dar también positivo, pero recordemos que le cambiamos el signo. Le cambiamos a menos 52. Y entonces ya nos permite hacer la operación resta. Más 26 menos 26, 0. Pero más 8 menos 52 se restan. Y me va a quedar negativo menos 44. Entonces veamos el proceso nuevamente. Estimados alumnos, aquí 5x cuadrado lo multipliqué por x y me da menos 5x cubo porque le debo cambiar el signo. 5x cuadrado lo multiplico por 2 y eso da menos 10x cuadrado. Se restan, más 5 y menos 5 queda 0, más 0 y menos 10 nos da menos 10. Bajamos el 6x y entonces este menos 10x cuadrado más 6x se convierte en el nuevo dividendo. Se divide menos 10x cuadrado dentro de x y eso nos da menos 10x. Menos 10x lo multipliqué por x y por 2 y entonces obtengo más 10x cuadrado más 20x. Restamos y aquí nos da 26x más 8. Esto se convierte en el nuevo dividendo y entonces hacemos 26x dentro de x nos da más 26x. Más 26 por x da menos 26x. Más 26 por 2 da menos 52. Se restan. Estas dos cantidades da 0. Más 8 menos 52 da menos 44. Que este sería nuestro residuo. Le damos Escape al teclado, por favor. Y entonces vamos a regresar a la pantalla. Veamos el proceso. Colocar el dividendo dentro del símbolo de división en forma descendente de acuerdo con los exponentes. Si alguna potencia no aparece, se agrega con coeficiente 0. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Multiplicar el término del cociente por cada uno de los términos del divisor. Restar el dividendo menos el polinomio obtenido al multiplicar el paso anterior y luego repetir los pasos 3, 4 y 5. Por supuesto que esto es al principio algo complejo, pero por favor hay que ver nuevamente el video y resolver los ejemplos que aparecen. Veamos aquí, tenemos un segundo ejemplo. Tengo el polinomio 5x cuadrado menos 17x menos 12 y lo voy a dividir dentro de x menos 4. Entonces divido el primero del dividendo dentro del primero del divisor y nos queda 5x. 5x lo multiplico 5x por x y por menos 4. Entonces 5 por x nos da positivo 5x, pero le cambiamos el signo a menos. Por eso se restan. Ya no aparece la cantidad.
5 lo multiplico por menos 4 y nos da menos 20. Pero recuerden que le debemos cambiar a más. Entonces, como le debemos cambiar al signo más, entonces aquí se restarían. Menos 17 más 20. Y eso nos da positivo más 3. Bajamos el menos 12 y dividimos nuevamente 3x dentro de x. Como este es positivo y este otro es positivo, nos da más 3. 3 por x da más 3x, pero le cambio a menos. 3 por menos 4 da menos 12, pero le debo cambiar a más 12. Y entonces el residuo obtenido en este ejemplo es 0. Otro ejemplo. Tengo el polinomio x al cubo más 0x cuadrado más 3x más 7. Y lo voy a dividir dentro del polinomio x cuadrado menos 2x más 1. X al cubo dentro de x cuadrado me queda solo x. Entonces aquí x por x cuadrado me queda x al cubo. Pero me da positivo y le debo cambiar a negativo. Más x por menos 2x me da menos. Pero recuerden que le debo cambiar a más. Y entonces restamos y nos queda más 2x. Bajamos el 3x, que da en este caso más 3 menos x, que da más 2x, y el 7. Y entonces toda esta expresión se convierte en el nuevo dividendo. 2x cuadrado dentro de x, porque recordemos que es el primero del dividendo, dentro del primero del divisor. 2x cuadrado dentro de x cuadrado. Y eso nos va a dar 2. 2 lo multiplico por x cuadrado, que me da positivo, pero yo le cambio a menos. 2 lo multiplico por menos 2x, que me da menos, pero le debo cambiar a más. Y por último 2 lo multiplico por 1, que me da positivo, pero le debo cambiar a menos. Y entonces al efectuar las respectivas restas, vamos a tener 2x cuadrado menos 2x, eso me va a dar 0. Más 2x, operado con más 4, porque recuerdan que le cambié el signo, eso nos da más 6. Y más 7, menos 2, queda el signo del mayor, que sería más 5. Hasta aquí, estimados alumnos, hemos llegado a la clase de operaciones con polinomios. Los esperamos para la próxima. Tengan un feliz día.